¿Cómo están, chicos? Hoy día vamos a ver un problema que relaciona el campo eléctrico con el potencial eléctrico. Y nos hablan de un electrón, nos dan las características del electrón, tanto la carga como la masa. Este electrón ingresa en un campo eléctrico creado por dos placas de un condensador. Aquí está el condensador. Con las placas azules vemos que la placa superior tiene carga negativa, la de abajo tiene carga positiva y el campo aparece de esa forma. Se ingresa con una velocidad horizontal de 30 por 10 a la 5 metros por segundo y su recorrido es como se muestra en la figura, determina la diferencia de potencial entre las placas. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, lo que hay que entender es que el electrón al ingresar, tenemos que ver si es que acelera en ambos ejes. Nos dicen que despreciemos todos los efectos gravitacionales. Lo primero que vamos a hacer entonces es analizar las fuerzas que actúan sobre el electrón y en función de estas fuerzas vamos a trabajar o ver cómo se mueve en cada eje. Entonces yo tengo aquí el electrón y las fuerzas que actúan sobre el electrón serían la única, que sería la fuerza eléctrica, que va a apuntar hacia abajo, porque al ser carga negativa, la fuerza eléctrica apunta en sentido contrario de las líneas de campo eléctrico. Si las líneas en este caso van hacia arriba, la fuerza eléctrica irá hacia abajo. No hay nada más en el eje Y, por lo tanto, podemos analizar que en el eje X tendremos un MRU, porque no hay fuerzas que actúen ahí, y en el eje Y tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si nosotros seguimos la parte dinámica, podemos tener que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración en este eje. La única fuerza que actúa va a ser la fuerza eléctrica. Vamos a poner hacia abajo nuestro signo positivo para el eje Y. Por lo tanto, tenemos que Fe es igual a masa por aceleración en el eje Y. Para poder encontrar el campo eléctrico, ¿por qué necesitamos encontrar el campo eléctrico? Porque el campo eléctrico es el que está relacionado con la diferencia de potencial. Utilizaremos la fórmula que dice E multiplicado por Q es igual a masa por la aceleración en Y. Y finalmente tendremos que el campo eléctrico va a ser la masa por la aceleración en Y dividido entre la carga. Si nosotros observamos, tenemos tanto el dato de masa como el dato de la carga, que están aquí arriba. Lo que nos faltaría sería la aceleración en el eje Y. Entonces, vemos que con dinámica no vamos a poder encontrar esa aceleración. Vamos a tener que utilizar la parte cinemática del problema. Entonces, en la cinemática del problema, ya habíamos definido, según las fuerzas que veíamos, que en el eje X teníamos un MRU, es decir, vamos a dibujar la parte cinemática para poner los datos. El electrón se mueve así hasta llegar a la otra placa. ¿Qué datos vamos a tener en cada punto? En el punto inicial tendremos que la posición inicial va a ser 0. La altura inicial, como hemos elegido nuestros ejes hacia abajo, que sea el punto 0 y vamos a medir positivo hacia abajo. La velocidad en X es la velocidad horizontal con la que se lanza. En el enunciado nos dicen que es 30 por 10 a la 5 metros por segundo. La velocidad inicial en Y es igual a 0 porque solo se lanza horizontalmente. Y lo que yo necesito es encontrar la aceleración en el eje Y. Cuando yo tengo un movimiento de este tipo, necesito por lo menos tener 5 datos. Digo, 6 datos para poder resolver. Entonces, estos son mis datos iniciales, los que tenemos por acá. Y vamos a analizar el punto donde llega el electrón, que es justamente el final de la placa. Entonces, en este final tenemos que recorre 20 centímetros, que en metros sería 0,2 metros. Y además avanza a una altura de 3 centímetros. Ya sabemos que esa altura dirigida hacia abajo para nosotros va a ser positivo porque hemos decidido así con nuestros ejes. Listo, con eso, si nosotros contamos, tenemos 6 datos, así que deberíamos poder resolver cualquier cosa. Vamos a empezar a encontrar el tiempo. Vamos a utilizar la ecuación del eje Y para un movimiento variado, que dice eje Y es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo más la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado dividido entre 2.
Aquí, de acuerdo a las condiciones que nos dan, y inicial es 0, se va. B inicial en y también es 0 y 0 multiplicado por t se lo lleva. Recuerden que cuando la velocidad inicial es 0, se lo lleva el tiempo. Así que con eso ya podemos reemplazar y tendremos que y va a ser 0,03 igual aceleración en y multiplicado por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Podemos observar que aquí nos trancamos porque nos faltan dos datos, nos falta tanto la aceleración como el tiempo. Entonces vamos a trabajar el eje X, vamos a trabajar por aquí. El eje X va a ser igual a X inicial más velocidad en X multiplicado por tiempo. Nuevamente podemos observar que X inicial vale 0, se elimina. Tenemos la velocidad en X, tenemos X y ya podemos encontrar el tiempo. Entonces X vale 0,2, son 20 centímetros. Igual la velocidad en X es 30 por 10 a la 5 multiplicado por el tiempo. Al despejar, este 30 va a ir a dividir al 0,2. Entonces tendremos 0,2 dividido entre 30 por 10 a la 5. Utilizando nuestra calculadora tenemos 6,67 por 10 a la menos 8 segundos. Ese sería nuestro tiempo. Teniendo el tiempo, ahora sí podemos regresar a la ecuación del eje Y. Vamos a bajarle aquí para que esté un poco más ordenado. Ahí está nuestra ecuación del eje Y. Reemplazamos y encontraremos la aceleración del eje Y. Entonces al reemplazar tendremos 0,03 es igual a Y multiplicado por 6,67 por 10 a la menos 8. Todo esto elevado al cuadrado dividido entre 2. Al despejar a y, vamos a tener que es 2 por 0,03. Todo esto dividido entre 6,67 por 10 a la menos 8. Perdón, por 10 a la menos 8, sí. Todo esto elevado al cuadrado. Listo. Metemos en la calculadora y tenemos 1,35 por 10 a la 13. 1,35 por 10 a la 13 unidades metros por segundo al cuadrado. Esa será la aceleración en el eje Y. Teniendo la aceleración, podemos seguir retrocediendo y ahora encontramos el campo eléctrico. Vamos a mover un poquito esto para que no se crucen. Ahí está. Ahora sí. Encontramos el campo eléctrico. El campo eléctrico será igual a la masa del electrón. En el enunciado nos dice que es 9,1 por 10 a la menos 31. 9,1 por 10 a la menos 31 multiplicado por la aceleración. La aceleración que acabamos de encontrar es 1,35 por 10 a la 13. 1,35 por 10 a la 13. Todo eso dividido entre la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. El campo eléctrico entonces será 76,8. Entonces 76,8 newton sobre coulomb. Y ya teniendo el campo eléctrico, ya podemos ir a la fórmula que relaciona la diferencia potencial entre las placas y el campo eléctrico, que dice delta B es igual a E multiplicado por D. Entonces, justamente nos piden la diferencia potencial. El campo eléctrico es 76,8 multiplicado por la distancia entre las placas, que es 3 centímetros, que equivale a 0,03. Haciendo las operaciones respectivas, tenemos lo siguiente, que sale 2,30 voltios. Y ese es el resultado que estábamos esperando, ¿no? 2,30 voltios. Entonces, este ejercicio involucraba recordar todo lo que se ha aprendido en secundaria, desde la parte cinemática, pasando por dinámica,
fuerza eléctrica, al final encontrando el voltaje al cual está sometida las placas del condensador. Y eso es todo y nos vemos en otra ocasión. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut.